Había allí unas mujeres mirando desde lejos, María Magdalena, María, la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé. Ellas seguían a Jesús y lo servían cuando estaba en Galilea, y había también muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. En varias ocasiones he rastreado el Evangelio buscando, como mujer que soy, la llamada de Jesús a todas estas mujeres que le seguían y que llegaban a acompañarle, pues incluso hasta el Calvario, ¿no? Y nunca en ninguno de los 4 evangelios he encontrado que Jesús llamara expresamente a su seguimiento a ninguna de ellas. A los hombres, a los apóstoles les llamó, a Zaqueo le llamó a la conversión, a varias personas pues Jesús las llama, ¿no? A Mateo, a los primeros apóstoles, pero todas esas personas a las que él llama son hombres. Las mujeres no fueron llamadas expresamente. ¿Por qué? Pues porque ellas le ven, ellas le conocen y aunque no las llame, ellas le aman, le quieren y le siguen. Jesús no necesita llamarlas expresamente a su seguimiento, ellas quedan fascinadas por él, por su persona, por su trato. Quedan cautivadas por su bondad y por su respeto para con ellas, por cómo las quiere, por el cariño y la delicadeza con que las trata. Quedan totalmente subyugadas y enamoradas de él y le siguen hasta el final. Dice el evangelista Juan, expresamente nos lo cita así, que junto a la cruz de Jesús, donde no había nadie porque todos le dejaron solos, además de su madre y de Juan, había algunas mujeres. Por un lado es evidente que no es precisa ninguna explicación de por qué su madre estaba allí. Hay cosas que son obvias. Era su madre. Y eso explica que ella estuviera con él. No hay que buscar más razones, ¿no? Ni más motivos. Pero a veces sí podemos pensar por qué ellas estaban allí, ¿no? ¿Por qué estas mujeres estaban allí? ¿Quiénes eran? ¿Cuántas eran? ¿Qué hacían allí? ¿Por qué no se habían escondido como todos los demás? Los evangelios nos citan los nombres de algunas de ellas. María Magdalena, María la madre de Santiago el Menor, Salomé, la madre de los hijos de Zebedeo, una cierta Juana y una cierta Susana. Estas mujeres habían seguido a Jesús desde Galilea. Galilea es el lugar donde Jesús pasó su infancia, sus primeros años. Galilea es el lugar donde todo recuerda al hogar, donde es el hogar. Nazaret, el hogar de Jesús y de María, estaba en Galilea. Galilea es el lugar de la intimidad, de la vida de familia. Galilea es la Anunciación. Así como por contraposición, Judea es el lugar de la predicación, de la vida pública, de la presentación en el templo. Las manifestaciones más notorias de Jesús tienen lugar en Judea, en Jerusalén o cerca de Jerusalén, mientras que en Galilea todo es más íntimo. Bien, pues ellas le siguen desde allí, le habían seguido desde Galilea, lo habían acompañado llorando en el camino del Calvario, en el Gólgota, y bueno, pues en el Gólgota observaban de lejos, desde la distancia mínima que se les permitía acercarse, porque si su madre se pudo acercar hasta la cruz, dicen los estudiosos, es porque algún soldado, pues probablemente el centurión, se apiadó de ella y le dijeron que era la madre del reo y le permitieron acercarse. Pero de suyo, aunque entre los romanos había costumbre de presenciar las ejecuciones, se guardaba una cierta distancia. Y las mujeres guardan esa distancia porque no se les permite acercarse más. Y después de muerto, ellas siguen con él. Le acompañan con tristeza, con dolor, con profunda pena. Le acompañan al sepulcro juntamente con un hombre, que es el que cede el sepulcro, José de Arimatea. La tradición cristiana las ha denominado con cierta condescendencia las piadosas mujeres. Pero yo creo que es un apelativo injusto, porque no son unas mujeres piadosas, no son unas pobrecillas mujeres, sino que son unas mujeres valientes, intrépidas, que se atreven a hacer lo que prácticamente nadie se atreve a hacer, lo que sus más íntimos no se han atrevido a hacer. Recoger el cadáver de Jesús y ocuparse de él. No son unas mujeres piadosas que solamente se dejan llevar por un sentimiento religioso y hacen eso pues
por pura piedad religiosa, sino porque de verdad aman a Jesús y tienen coraje y valor, y desafían el peligro que supone dar la cara por un hombre que ha muerto fuera de la ley, que ha muerto como un maldito. Y esto es muy impresionante por lo que decíamos al principio, porque ellas no son su madre, no lo son, no son su madre, pero le aman y dan la cara por él. Le siguen hasta el final, desafían el peligro. Se puede decir que ellas son lo que dice el evangelista Lucas en el capítulo 7, versículo 23. Lo pone en boca de Jesús. Dichoso el que no se escandalice de mí. Pues ellas son dichosas, son bienaventuradas porque no se escandalizan de Jesús. Estas mujeres son las únicas que no se han escandalizado de él. Y ellas son de alguna manera, en este momento, un referente para nosotras. Mujeres amantes del corazón de Cristo. Qué importante es no escandalizarnos de él y estar con él siempre a las duras y a las maduras. Y muchas veces son más las duras que las maduras, pero no dejarle solo, de modo que él pueda decir de nosotras lo mismo. Dichosas vosotras porque no os habéis escandalizado de mí. Dichosos vosotros todos, cristianos y cristianas que me escucháis, que no nos hemos escandalizado de Jesús. Y por eso yo estoy grabando este vídeo y vosotros viéndolo, porque no nos hemos escandalizado de él. Se discute mucho y es un tema de discusión yo creo que bastante absurdo, pero que sirve para polemizar y dar vueltas, acerca de quién fue responsable de la muerte de Jesús. Y entonces empiezan a decir cosas y más cosas, argumentos y más argumentos, y vueltas y más vueltas. Que si los jefes de los judíos, que si Pilato, que ambos, yo qué sé. Bueno, en cualquier caso una cosa es cierta. Fueron hombres y no mujeres los que condenaron a Jesús. Ninguna mujer está involucrada, ni siquiera indirectamente en su condena. Hasta la única mujer pagana que se menciona en los relatos de la pasión del Señor, que fue la esposa de Pilato, también quiso de alguna manera que Jesús fuera absuelto de su condena. Es cierto, esto no lo vamos a negar, que Jesús murió también por nuestros pecados, también por los pecados de las mujeres, faltaría más, para redimir también a las mujeres. Pero históricamente solamente las mujeres podemos decir que somos inocentes de esa sangre, de la sangre de Cristo. Lo que Pilato dijo al excusarse de la sangre de Jesús es mentira. Él no se lo podía aplicar a sí mismo porque es falso. Nosotras las mujeres históricamente podemos decirlo, pero la cuestión es que no solamente lo digamos históricamente, sino que realmente podamos decir que somos inocentes hoy del sufrimiento de Jesús, del dolor de Cristo ahora. Que lo podamos decir hoy de verdad y que yo pueda decir soy inocente del dolor del Señor, pues porque llevo una vida que es la que tiene que ser y porque se la estoy entregando. Que de verdad podamos hacer nuestras estas palabras, que las podamos decir sin faltar a la verdad. ¿Por qué las piadosas mujeres fueron las primeras en ver al Señor resucitado? Porque ellas fueron las primeras en verle resucitado y se les encomienda la misión de anunciarlo a los apóstoles. Eso también es para nosotras todo un signo y toda una señal. Estamos llamadas a anunciarles a los apóstoles oficiales. Estamos llamadas a ser apóstoles de los apóstoles y anunciarles y recordarles desde la sencillez de nuestra vida, sin ninguna pretensión, que Jesús está vivo, que ha resucitado y que es real. Y nuestra función en la Iglesia, una de nuestras funciones como orantes, como contemplativas, como mujeres comprometidas y entregadas a Jesucristo, es dar testimonio de que de verdad Jesucristo está vivo y dar ese mismo testimonio a los apóstoles de hoy, recordárselo. Porque a veces, y a todos los cristianos en general, pero sí, porque a veces estamos tan atareados en el apostolado que se nos puede quitar de delante esa verdad, se nos puede empañar esa verdad fundamental. Y parte de nuestro ministerio como mujeres y como mujeres orantes y como esposas de Cristo en la Iglesia es recordar, es hacer presente a los apóstoles del Señor el corazón de Jesucristo y recordarles que ese corazón está vivo
Y es lo que tenemos que anunciar. No perdernos en otros temas, no perdernos en otras disquisiciones y en otras, no gastarnos en otras guerras, ¿no? Y a esta pregunta, ¿por qué las piadosas mujeres vieron al resucitado primero? Pues además no deja de resultar bastante absurdo, ¿no? Porque el testimonio de una mujer no tenía ningún valor entonces. Lo que una mujer dijera no era tenido en cuenta. Y Jesús se presenta a ellas antes que a nadie y les dice: id a mis hermanos y anunciadles que estoy vivo. Y los autores antiguos contestan a esta pregunta con una respuesta que no convence mucho, pero que está ahí. Hay un himno antiguo que dice que las mujeres piadosas, estas piadosas mujeres, son las primeras en ver al resucitado porque fue una mujer, Eva, la que había sido la primera en pecar. Pero bueno, pues está bien, lo dicen los santos padres, pues bien, pero yo pienso que la verdadera razón es otra, ¿no? Las mujeres fueron las primeras en verlo resucitado porque fueron las últimas en abandonarlo cuando estaba muerto. Incluso después de la muerte, ellas acudían en la mañana del domingo a llevar aromas al sepulcro y a seguir mostrando su amor al Señor. Aunque fuera un amor imperfecto, eran detalles de amor, delicadezas de amor al Señor. Y nosotras, como mujeres, mirándolas a ellas, tenemos que preguntarnos, ¿por qué ellas fueron capaces de resistir el escándalo de la cruz? Nosotras vamos a ser capaces de resistir el escándalo de la cruz de igual manera que ellas. ¿Por qué ellas permanecieron junto a Jesús cuando todo parecía acabado e incluso sus discípulos más íntimos lo habían abandonado? Y algunos estaban, como los de Emaús, preparando el regreso a casa. ¿Por qué ellas permanecen? Y seremos capaces nosotras de permanecer ahora y de no preparar nuestro regreso a casa, de no maquinar nuestro abandono. Seremos fuertes y valientes para no dejarnos llevar como ellos del desánimo, del desaliento, de la desilusión, de la decepción. ¿Cómo lo hicieron ellas? ¿Cómo lo hicieron para poder hacerlo nosotras también, ¿no? Hacerlo de igual manera? Pues la respuesta la dio anticipadamente Jesús, cuando contestando a Simón acerca de las objeciones que ponía aquella pecadora que le había lavado y le había besado los pies en la casa de Simón, ¿no? Aquella que se coló de alguna manera. Pues la respuesta que da Jesús es preciosa, preciosa, preciosa. Es simple, pero preciosa. Ha amado mucho. Ellas pudieron resistir el escándalo de la cruz porque habían amado mucho. Luego, lo único que podemos hacer, nuestra última arma para no caer en lo que cae cualquiera en una situación así, es el amor. Es amar mucho, amar sin miedos, amar sin límites, porque el amor a veces nos da miedo. Y nos da miedo porque sencillamente nos hace frágiles, nos hace vulnerables y no queremos sufrir y no queremos nada de esas cosas, ¿no? Las mujeres habían seguido a Jesús por Él mismo, por gratitud del bien recibido de Él, gratuitamente, no por la esperanza de hacer carrera siguiéndole a Él o de lograr algo a cambio o de ocupar el primer puesto. No, Jesús mismo es el premio en sí mismo. Él basta, no hace falta nada más. Jesús en sí ya es un regalo y ya es un premio. Yo no necesito que me dé nada a cambio. Se me da a Él y teniéndolo a Él lo tengo todo. A ellas no les habían prometido 12 tronos ni sentarse a su derecha y a su izquierda. Como está escrito, lo dice el evangelista Lucas y también Mateo, le seguían simplemente para servirle. Su alegría era servirle, estar con Él. El hecho de seguirle para ellas ya era un premio. Además de María, su madre, eran las únicas que de verdad habían asimilado el espíritu del Evangelio, las únicas que no buscaban nada, que no esperaban nada, que eran felices con Él, queriéndole. Hay una palabra que a mí me resulta tremenda, ¿no? Y es cuando los discípulos de Emaús contestan,
es que nosotros esperábamos, o sea, nos ha defraudado. Ellas, aunque le ven muerto y le llevan al sepulcro, no están soñando, o sea, son conscientes de que Jesús ha muerto, pues aún así todo, están tristes, están doloridas, porque le amaban y ha muerto aquel a quien amaban, pero no están decepcionadas, porque vuelven el domingo por la mañana. Le siguen amando a pesar de que ha muerto, siguen esperando en él, ¿no? Siguen amándole. Ellas habían sido valientes y habían sido capaces, y para esto hace falta ser muy valiente, de seguir las razones de su corazón. Para seguir las razones del propio corazón hay que tener mucho coraje, mucha valentía, porque con frecuencia nuestro corazón nos da pánico, nos da terror. Entonces nos encerramos en 1000 excusas y en 1000 razones para no seguir a nuestro corazón. Su presencia, por lo tanto, junto al crucificado y al resucitado, contiene una enseñanza vital para todos nosotros. Nuestra civilización necesita un corazón para que el hombre pueda sobrevivir en ella sin dejar de ser humano, sin deshumanizarse del todo. Tenemos que dar cada vez más espacio a las razones del corazón. Y la gran crisis de fe en el mundo de hoy consiste en que no se escuchan las razones del corazón, sino solo las razones milimetradas de nuestra mente. En esto, a diferencia de lo que sucede en muchos otros campos, pues la técnica nos ayuda muy poco, porque por desgracia, y esto lo sabemos todos, en nuestra sociedad se potencia cada vez más la inteligencia del hombre, sus posibilidades cognitivas, pero eso no va acompañado al mismo tiempo y en la misma proporción de potenciar su capacidad de amar, que es el más grande don que Dios nos ha dado a todos, el gran talento que no hacemos fructificar. Esto último, al contrario, más bien no cuenta para nada. Aunque sabemos en el fondo que la felicidad o la infelicidad no vienen de conocer, no dependen tanto de saber, de conocer o no conocer, cuanto de amar o no amar, pero no hacemos caso del corazón, nos empeñamos en arrinconarlo. No es difícil, siguiendo esta línea, comprender por qué nos interesa tanto potenciar nuestros conocimientos y tan poco aumentar nuestra capacidad de amar. Es muy sencillo. El conocimiento, cuanto más conocimiento, se traduce en más poder, más dominio, mientras que el amor se traduce en más servicio. Nos interesa más el poder, el controlar, el doblegar a los otros, que el entregarnos a ellos y servirles, con lo cual nos interesa más potenciar todo lo que tiene que ver con el conocimiento y acallar todo lo que tenga que ver con el corazón. Ese es el gran error, el gran fallo de la sociedad actual que nos está llevando a todo lo que está pasando y que conocéis mejor que yo. Es necesario que después de tantas eras, y lo digo con todo respeto y todo cariño, que han tomado para ponerse nombre a diferentes tipos del hombre, la era del Homo erectus, la era del Homo faber, la era del Homo sapiens, sería necesario pues un cambio también, que apareciera una era de la mujer, una era del corazón y de la compasión, que son dos atributos que Dios ha puesto en el corazón de la mujer de una manera eminente, preeminente, porque van ligados a nuestro ser mujeres y a nuestra capacidad de ser madres, el corazón y la compasión. También hay una cosa muy importante, ser mujeres, mujeres de cuerpo entero, sin complejos. Hay mujeres que por el hecho de serlo, a mí no me ha pasado, pero sé que hay personas que por el hecho de ser mujeres se han visto discriminadas o infravaloradas. Y de alguna manera, para igualarse, han querido renunciar a ser lo que de verdad somos, a dejar de ser aquello que Dios nos ha hecho. Se han dedicado a tapar o a ocultar todo aquello que nos recuerde lo que somos, que ante todo y por encima de todo somos mujeres, y mujeres redimidas y salvadas y amadas tal cual Dios nos ha creado, con toda nuestra peculiar sensibilidad y delicadeza de sentimientos. Tenemos que ser, por encima de todo, mujeres, y no intentar tomar actitudes propias de hombres en cuanto a la fuerza, la dureza. No, que eso no es de Dios. Dios no nos ha hecho de esa manera, nos ha hecho como nos ha hecho y Él todo lo ha hecho bueno y para el bien. Ha habido mujeres
que para afirmar su dignidad han creído necesario asumir actitudes que no son propias de una mujer y que son más bien masculinas, y eso es un error. Tenemos que sentirnos agradecidas a las piadosas mujeres porque nos han enseñado esto. Ellas no intentaron dejar de ser lo que ellas eran, sino que siguieron a Jesús siendo como eran, desde su fragilidad, desde su debilidad, y estuvieron con Él hasta el final. A mí me conmueve pensar que durante el camino al Calvario, los sollozos de esas mujeres fueron los únicos sonidos amistosos y benevolentes que Jesús escuchó. Sí, porque podemos imaginar una multitud furiosa que vociferaba contra Él, que mostraba su odio, su rabia, y en medio de esa multitud había algo que casi ni se escuchaba, pero que yo estoy segura de que Jesús sí que escuchó, que eran los sollozos de estas mujeres. Ellas no se avergüenzan de llorar por Él. Es femenino llorar y ellas lloran y demuestran su amor y su dolor llorando. No tienen ningún inconveniente. La liturgia bizantina, ya veis a dónde me voy, que en algunas cosas es sorprendentemente hermosa, tiene algo que no tiene nuestra liturgia occidental, que es que han honrado a las piadosas mujeres dedicándoles un domingo del año litúrgico, el segundo domingo después de Pascua, que toma el nombre del Domingo de las Miróforas. Esto significa las portadoras de los aromas, las portadoras de los perfumes. Y Jesús se alegra de que en la Iglesia se honre a las mujeres que lo amaron y que creyeron en Él durante su vida. Y sobre una de ellas, una mujer que vertió en su cabeza el frasco de ungüento perfumado, María de Betania, hizo el elogio quizá más bonito que ha salido de la boca de Jesús. Donde quiera que se proclame este Evangelio, esta buena noticia, en el mundo entero se hablará también de lo que ésta ha hecho conmigo. Es una llamada para nosotras a hacer justamente eso con Él. En la Biblia, además, se encuentran de un extremo a otro varios mandatos de ve o de id. Son los envíos por parte de Dios. Esa es la palabra que el Señor dirige a Abraham, dirige a Moisés, a los profetas, dirige a los apóstoles. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Bien, pues todos esos id o ve son invitaciones dirigidas a hombres, a varones. Pero existe un id dirigido a las mujeres. El de la mañana de Pascua dirigido a las miróforas. Id y avisar a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán. Es la primera vez que Jesucristo nos llama hermanos. Primero siervos, después amigos y después de la resurrección nos llama hermanos. Y ellas son las primeras en escucharlo. Con estas palabras ellas quedan constituidas como los primeros testigos de la resurrección. Y ese id a Galilea, id a decir a mis hermanos que vayan a Galilea, es para nosotras muy significativo por lo que os he dicho antes. Es nuestra misión, ser miróforas, ser portadoras de aromas y portadoras del perfume de la contemplación, ser personas que invitan a acudir a Galilea, a acudir al hogar íntimo de Jesús, a la intimidad con Él, a la contemplación de Él, al recogimiento con Él, a estar con Él, a vivir en su corazón, a hacer de su corazón nuestra Galilea, nuestro hogar. Id y decid a mis hermanos que vayan a Galilea, que vuelvan al amor primero, que vuelvan al origen de su llamada, al encuentro conmigo allí, porque solamente en Galilea me verán. Sí, para ver a Jesús resucitado hay que ir a Galilea. Es el encargo expreso que Jesús da a las mujeres. Di a mis hermanos, decid a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán resucitado. Para ver al resucitado hay que volver a Galilea. Hay que volver a aquella intimidad y a estar con Él. A la vida del hogar. Que Jesús resucitado sea tan íntimo, tan nuestro, que sea imposible no encontrarle. Está tan cerca, es tan propio, que te das de bruces con Él continuamente. Pero para vivir así
hay que volver a Galilea. Tenemos que anunciar a los apóstoles que regresen a Galilea, que vuelvan a los inicios, al amor primero, al Evangelio, a la sencillez, a su corazón. Solo allí, solo entonces podremos verle vivo y resucitado. Tenemos que pedir la gracia de que se avive en nosotros el deseo de ir a Galilea y de alguna manera, en la medida que podamos, arrastrar a todos a Él, a su corazón resucitado, y repetir el gesto de aquellas mujeres. No necesitamos que nos llame a voces. Estamos tan enamoradas de Él que nos sale espontáneo correr tras Él, ir con Él, vivir con Él. No concebimos la vida de otra manera ni la queremos para otra cosa. Y quebramos, rompemos nuestra vida, nuestro ser, nuestro frasco y derramamos para Él nuestro perfume. Oración. Jesús, aviva en mí el deseo de ir a Galilea y de alguna manera arrastrar a todos a tu corazón. Que yo viva tan enamorada de ti que nos salga espontáneo correr tras de ti, contigo, vivir contigo. No quiero nada más sino romper mi vida para ti, ser quebrada por el amor y derramar mi perfume. Amén.